Buenas tardes, compañeros y licenciado. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo sobre los principios y derechos y garantías de la Constitución. Así que vamos a ver la diapositiva que les preparé. Primero vamos a ver 5 principios que regulan la Constitución. Primero hay que decir que los principios establecen normas y valores esenciales que guía a la actuación del Estado y garantizan los derechos de los ciudadanos. Primero tenemos el principio de legalidad, que lo podemos encontrar en nuestro artículo 5 y prácticamente nos dice que toda autoridad y funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permita. Así que como ejemplo puse, si algún policía detiene a alguien sin alguna orden judicial, entonces es un caso donde no se aplica la flagrancia y estaría violando pues prácticamente este principio. También tenemos el principio de igualdad, que lo podemos encontrar en nuestro artículo 4 de nuestra Constitución. Como título tiene libertad e igualdad. Y prácticamente nos vamos a encontrar en las primeras 2 líneas que nos dice: todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Los hombres y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Como por ejemplo puse que no se puede discriminar a una persona ni por su origen, ni por su estado civil, obviamente, como lo dice, o por su estado económico. También tenemos el principio de libertad, que también encontramos en nuestro artículo 4, más específicamente en la línea 3, que nos dice: ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Entonces aquí prácticamente nos dice que toda persona pues es libre y obviamente no puede ser sometida a ningún tipo de esclavitud o servidumbre, como ya habíamos dicho. Y pues no sé, y como ejemplo puse: nadie puede ser obligado a realizar pues, trabajos forzosos. Tenemos el principio de justicia. Este lo encontramos en el artículo 203 y prácticamente nos dice que el Estado debe garantizar el acceso de la justicia de manera pronta e imparcial. Aquí quiero que nos concentremos en el segundo párrafo, sobre todo en la segunda línea, que nos dice: los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que obviamente, como por ejemplo un ciudadano tiene derecho a que su caso sea atendido sin demora injustificada. Por eso mismo dice que los tribunales prestan el auxilio que requieren para el cumplimiento de sus resoluciones. También tenemos el principio de seguridad jurídica, que esto lo encontramos en el artículo número 2 y nos dice que las leyes deben ser claras y predecibles para garantizar el derecho. Como podemos ver, como el artículo dice, deberes del Estado, y pues aquí como deberes del Estado tenemos la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. En esto prácticamente se basa nuestra propia Constitución. Ahora vamos a hablar sobre los derechos individuales. Aquí vamos a decir que su finalidad es garantizar la dignidad e igualdad, pues protección de los ciudadanos frente al Estado. Como primer derecho tenemos el derecho a la vida. En este caso la Constitución se maneja la teoría de concepción. Entonces en el artículo 3 nos dice claramente: el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Así que, como por ejemplo, obviamente puse prohibición del aborto, salvo en excepciones médicas. Saben, el aborto pues prive de la vida de un ser humano. También tenemos el derecho a la libertad personal, que esta la encontramos en el artículo número 6, que prácticamente nos dice que ninguna persona puede ser detenida sin causa legal justificada. El ejemplo que puse en este caso es arrestar a alguien sin orden judicial, pues obviamente es ilegal. Tenemos el derecho a la propiedad, que obviamente se encuentra en nuestro artículo 39 de la Constitución, que por título tiene propiedad privada, si no estoy mal, y aquí obviamente nos habla de los derechos que tiene una persona sobre su disposición sobre sus bienes. Tenemos el derecho a la intimidad, que obviamente son todas nuestras
todos nuestros datos personales. Yo como puse, por ejemplo, intervenir llamadas sin orden judicial, pues obviamente ilegal. También tenemos el derecho de petición, que esta lo encontramos en nuestro artículo 28, obviamente de nuestra Constitución, que nos dice que los ciudadanos pueden solicitar información y presentar peticiones a las autoridades. Como por ejemplo puse, cualquier persona puede pedir información pública a una institución del Estado. Aquí me gustaría que se concentrara en el párrafo 2 de este artículo. Ahora hablamos sobre los derechos sociales. Bueno, tenemos como derecho social obviamente el derecho a la educación, que obviamente todo guatemalteco tiene derecho a acceder a una educación gratuita, porque es algo que nos da el Estado. Entonces, como esto lo podemos encontrar en el artículo 74 de nuestra Constitución. También tenemos el derecho a la salud, que obviamente el Estado garantiza el acceso a servicios de salud. Y pues obviamente estos se encuentran en comunidades rurales, etc. Y esto se encuentra en el artículo 93. También tenemos el derecho al trabajo, que esto lo encontramos en el artículo 101, que prácticamente en el artículo 101 nos dice pues prácticamente todas las cláusulas sobre todos los derechos que tiene el trabajador y que el Estado le da. Prácticamente nos dice que toda persona tiene derecho a un empleo digno y a un salario justo. Tenemos el derecho a la seguridad social, que este se encuentra en el artículo 100. Y prácticamente nos dice que todos los trabajadores tienen derecho a una protección social ante los riesgos laborales. También tenemos el derecho al medio ambiente sano, aunque es un derecho que realmente no se mira tanto en Guatemala, ya que existe mucha contaminación. Es algo que está constituido en nuestra Constitución y pues lo podemos ver en el artículo 97. Y prácticamente este regula la contaminación de ríos, lagos, etc. Ahora vamos a ver unas garantías personales. Vamos a ver que primero la habeas corpus, que prácticamente está la protección contra las detenciones arbitrarias. Esta la encontramos en el artículo 263. El artículo prácticamente habla por sí solo, tiene una muy buena explicación sobre el habeas corpus. Y como por ejemplo puse, si una persona es detenida sin motivo, puede interponer un recurso de exhibición personal. Tenemos la del amparo, que ya antes hablada en un trabajo. Sabemos que esta protege los actos que violan los derechos constitucionales a una persona. Si alguien se siente vulnerable, puede pedir un derecho de amparo y entonces esa persona puede tener recursos con que defenderse. En esta la encontramos en el artículo 265. También tenemos la retroactividad de la ley. Como sabemos, es un tema antes tocado, pero prácticamente nos dice que ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva en perjuicio de alguna persona. Por ejemplo, no se puede juzgar a alguien por un delito que en su momento no estaba tipificado. Ahora tenemos defensa en juicio. Es algo súper normal, que prácticamente es que toda persona tiene derecho a ser defendida en un proceso obviamente legal. Porque si, por ejemplo, como puse, porque si una persona es acusada de un delito, obviamente tiene derecho a contactar a un abogado para que lo defienda. Y como tenemos el artículo 12 para confirmarlo. También tenemos el principio de inocencia, porque nos dice, toda persona es inocente hasta que lo demuestre lo contrario, como ya habíamos oído en alguna vez. Y esto lo podemos encontrar sobre todo en nuestro artículo 14. Bueno, como conclusión podemos ver que la Constitución de Guatemala garantiza los principios fundamentales que rigen la vida en la sociedad. Quiero decir que es importante conocer y hacer valer, pues obviamente nuestros derechos. Creo que siempre es importante ser conocedores sobre estos principios básicos, como lo era el del trabajo, el de la vida, el de la seguridad, el de la salud, el de la educación, etc.
Así que muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su apoyo para trabajos futuros. Así que me retiro.